Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Pues vamos con las preguntas de los oyentes y con las opiniones también de esas psicofonías. Samuel decía que hoy han ido al campo, una noche sin luna, ha sido un camino tranquilo, hasta que se nos ha ocurrido pararnos en una casa y escuchar Milenio 3. ¿Sobran las palabras? Habéis escuchado esa voz de oiga, muy cerca, ¿no? O a lo mejor una niña que se acerca y les dice, ¿y yo qué hago aquí? No, de verdad que ha habido algunas, la voz acelerada de Dimensional, el experimento Camacho, hay que llamarlo así, a mí me ha dejado un poco inquieto, sinceramente. Gonzalo nos dice que en Extremadura, en un pueblecito cerca de Monfragüe, recogieron varias psicofonías que les cambiaron totalmente la vida. Pues si las siguen conservando, que nos las envíen. Las últimas psicofonías sí que ponen los pelos de punta. No obstante, debe ser una experiencia preciosa entablar un contacto así, aunque también debe ser una experiencia atrapante, nos dice José. Carlos Segarra. Creo que las psicofonías podrían ser una de las pruebas de la continuación de la vida. Es algo tan serio y a la vez tan grande. ¿Conocéis la historia de Marcelo Bacci? Ahora dan miedo. Gracias, milenarios. Abrazos desde Elche. Y la contaremos. Sí. Uno de tantos experimentadores. Ángel Verdejo. Parecen cortes de emisora de radio que se distorsionan por la tarjeta de sonido del PC. Ana nos dice, las psicofonías no sé lo que son, ni qué explicación tienen, pero muchas de ellas me ponen los pelos de punta, literal. Es muy curioso porque una vez más en un mensaje que parece sencillo, dice, oye, me dan miedo las psicofonías, no sé qué son, pero ahí se resume todo. Estamos acostumbrados a todos los terrores, hemos visto todo con nuestros ojos, nada que parezca irreal se nos escapa porque los 3D, la informática, los sonidos, las computadoras nos han acostumbrado a todo. Y es como con el arte antiguo, o como con la verdad. Cuando se plasma, uno lo siente, yo no sé qué es, pero la materia, el plasma primigenio que genera lo que llamamos psicofonía, resulta que conecta con todo el mundo y que hasta el más valiente hay que decir que le resuenan en su interior ecos de algo que es un miedo muy primitivo. Algo deben tener, algo importante y que nadie de momento ha descifrado. David Román que dice, he bajado el volumen del coche, no soy capaz de oír las psicofonías. Gracias por hacer mejor los turnos de noche de sábado. Eva Álvarez Prada que decía, yo me sentí tentada de apagar la radio, pero me pudo más la curiosidad. La curiosidad mató al gato. La curiosidad siempre es lo mejor. Margarita Velasco, que está tratando de estudiar mientras nos escucha de fondo y cree que esas voces fantasmagóricas que la van a acompañar toda la larga noche de estudio. Un abrazo y seguid así. Pues un abrazo, un beso muy grande para todos los estudiantes que ahora están ahí poniendo los codos encima de la mesa. Un apretoncillo final, que sabemos que estos días son duros, que ves ya toda la gente un poco morenita y los estudiantes tan blancos. Y mucho que hemos pasado ánimo, por esas épocas. Mucho ánimo, pues y con mucha radio, mucha suerte, con mucha radio siempre. Claro que sí. Y además, fíjate, hilando, y luego escucharemos más voces de los oyentes en forma escrita y trasladadas por ti al micrófono, esa unión, ¿no? Fíjate, entre una chica que creo que decía la curiosidad y luego los estudiantes que están ahí empollando a tope. Es muy curioso porque, nunca mejor dicho, la curiosidad o el deseo de aprendizaje, que es lo que intentamos motivar en muchísimas áreas, a veces no tiene que ver ni con el sentido cultural de ser alguien que sabe muchos datos, ni de saberse un texto de memoria. Resulta que el hombre o la mujer curiosa tienen algo que es diferente, que les hace ser muy humildes habitualmente, que les hace saber que cualquier cosa puede cambiar, que les hace no ser muy arrogantes ni muy dogmáticos, porque en eso está el eterno aprendizaje. Y sí que me gusta tener un gran club de amigos y amigas que tengan eso como motivo, curiosidad para aprender para asimilar, para saber un poco más, por el deseo, que es auténticamente como droga dura, de saber un poco más de todo, pero no para empatar a los demás, no para decir que sé mucho, no para repicar las cosas sin ningún sentido o en una sola área, sino para intentar absorber toda la maravilla de la vida. El misterio también lo es. Qué bonito, ¿verdad, Santi? Ser voz de un montón de gente curiosa. Y por cierto, curiosidad que no tiene nada que ver tampoco con chismorreo, con curiosidad de saber las cosas del otro, no. Saber con mayúsculas. Y eso vamos a seguir haciendo, con un montón de cosas y un montón de historias. Y en este caso, volvemos, Noel, a cambiar el sonido de este teatro de la radio porque nos ponemos conspiranoicos. Porque, caramba, la que montó Santiago Camacho con su primera parte de conspiración alimentaria. Ahora añadido todo esto con el secreto y el misterio de lo que está pasando hoy mismo, que hay una cepa bacteriana que no sabemos de dónde viene exactamente, que hay muchas dudas
y que tenemos que saber más. Ambos temas se entroncan. Vamos a ver si con curiosidad aprendemos nuevas cosas. Hemos podido hablar, Carmen, con hombres importantísimos que tienen que ver con el estudio de la bacteria, con Justo Hernández, de la Universidad de La Laguna, doctor especialista en virología, y don Justo Hernández, como siempre muy gráfico, nos ha hablado para que sepamos algo más de esto que está causando terror, hay que decirlo, y quizá hay que calmar, aunque claro, cuando han pasado tantas cosas de catástrofes alimentarias, siempre lo de calma es lo primero. Bueno, mira, te voy a dar los primeros datos, Iker. Ha afectado ya a 12 países, el foco está en el norte de Alemania, hay 19 personas que han perdido ya la vida, afectadas hay más de 2.000, sobre todo, algo que es un enigma por el momento, mujeres, no sabe por qué, afecta sobre todo a las mujeres. La han llamado extraña bacteria por la mutación que ha sufrido. Exactamente, ahora nos lo contará el doctor, porque la llamada E. coli es una bacteria normal, además beneficiosa para el cuerpo humano, pero resulta que tras esa mutación esto puede cambiar. Lo primero vamos a conocer, a través de las palabras de Justo Hernández, qué es esa bacteria y qué beneficios nos da a nosotros. La Escherichia coli es la bacteria más típica que existe. Es una bacteria necesaria para la vida, ahí está la paradoja. Todos nosotros, todos los mamíferos, tenemos en nuestro aparato digestivo, en el colon, esta bacteria, que es necesaria para nuestro proceso digestivo. La Escherichia coli está en nuestro aparato digestivo, se beneficia de nosotros y nos ayuda a hacer la digestión. Y además produce vitamina B y K. Es decir, que es en principio una bacteria buenísima y con unas condiciones naturales que nos ayudan mucho. Y como siempre, la transformación, la dualidad, algo que es muy bueno y que ¡pum!, por algo que llaman mutación y que yo no acabo de entender nunca muy bien, y cambia. Que no se sabe muy bien, pues por algo ha cambiado, por algo está afectando a las personas, y además el doctor nos comentaba en esa entrevista que hemos podido hacer de qué forma está afectando a la gente, porque nos están diciendo casi, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que están sufriendo? Además, ¿eso en qué varía? Porque no solo es que esa bacteria llega al intestino, que es donde está, sino que afecta a otros órganos del cuerpo humano, y esa reacción de esos órganos en los riñones en particular es todavía peor, y que vamos a escucharle. Una Escherichia coli, esta O104H4, que es la que ahora mismo está afectando a Alemania, que segrega una toxina que produce lo que se llama un síndrome urémico hemolítico. Es muy sencillo, es decir, la toxina produce diarreas sanguinolentas y hace que la sangre se estropea los hematíes. Los hematíes obstruyen el riñón, producen una insuficiencia renal y puede causar la muerte en algunos casos. Bueno, la Organización Terrible, Mundial por cierto, de la Salud dice que se trata de una rara cepa de E. coli extremadamente agresiva y resistente, por lo menos eso se ha sabido hace pocas horas, a 8 tipos de antibióticos, entre los que están la penicilina, las sulfamidas, la cefalopatina. Esto último, además, Iker, lo ha analizado un equipo de investigadores chinos del Instituto de Genómica de Pekín. Y dice que, bueno, que es muy agresiva y que si se toman medicamentos, si se toman, por ejemplo, algunos medicamentos que llevan estas sustancias, es que no van a hacer nada, es que esas bacterias al revés, no potencian reaccionan. casi la fuerza de la bacteria. Pues es como además, de Star Wars, pero en pequeño, o sea, no sé, es algo increíble que pasa y que los antibióticos en este caso no hacen nada, que era lo que estaban aplicando hasta el momento, claro, lo normal, los médicos, porque no saben a qué se están enfrentando, aunque están estudiando todos, eso también te lo digo, parece que toda la Unión Europea y otros países, en este caso Pekín, están analizando esas bacterias para intentar dar con una solución, porque se reproducen muy rápidamente los casos. Ya se han planteado posibles focos de infección. El festival que se celebró en el puerto de Hamburgo entre el 6 y el 8 de mayo, donde se reunieron más de 1,5 millones de personas, tanto alemanes como de otros países. El que tiene más posibilidades es un restaurante en la ciudad de Lübeck,
donde comieron 17 personas, una mujer alemana que era funcionaria de Hacienda, un niño que también ha muerto, 8 turistas de Dinamarca, y estaban todos afectados por esa cepa E. coli. El establecimiento, incluso hay una fotografía, ha colgado un cartel que dice: por precaución no servimos pepinos, tomates ni lechugas. De ese caso se hacía eco también nuestro doctor Justo Hernández, y esto era lo que nos decía. 13 personas que las 13 comieron en un restaurante de Lübeck, que está cerca de Hamburgo, en el norte de Alemania, las 13 tienen esta enfermedad. Con lo cual ya se puede ir a ese restaurante y ver de dónde viene la cepa. Esta bacteria lo que hace es mantenerse muy bien en carne poco cocida. Es típico en hamburguesas, o bien también en algunas en vegetales, efectivamente vegetales, como pasa ahora con el pepino, aunque que es falso, eso también hay que decirlo. Es decir, que no sabemos, hay que ser muy prudentes. Ahí el Instituto Koch de Berlín es el segundo centro más prestigioso del mundo en este tema, después del Instituto Pasteur. Pues yo creo que, en fin, se ha adelantado, o sea, se ha precipitado, igual que la política correspondiente, porque está demostrado ya que los pepinos no han tenido nada que ver. 3:30 de la madrugada. El doctor Justo Hernández me contaba que Robin Cook, el autor de ciencia ficción científica, ya había hecho un libro donde una hamburguesa provocaba algo con E. coli en el año 1982. Si los pepinos no tienen nada que ver, ¿por qué se sigue llamando la crisis de los pepinos? Bueno, porque es periodístico, punto. Y todo el mundo sale con los pepinos y al pepino que hay que... Sobre todo porque no saben qué es tampoco. Es que se está diciendo, pero no saben qué es, que es el primer misterio. Diciendo, y hay otras teorías que a mí, la verdad, me han puesto los pelos de punta. Algunos periódicos alemanes, como el Bild, se hacen eco de las palabras del jefe de los servicios de higiene de la clínica berlinesa Vivantes. Este señor se llama Klaus-Dieter Zastroff y afirma que no hay que descartar un acto criminal detrás de este brote. Es más, dice... Es posible que algún tonto haya pensado: mato a un par de personas o provoco diarrea a 10.000. Perder de vista esta posibilidad sería un error. Enseguida, por supuesto, los políticos se le han echado encima. Eso es lo que está pasando. No sabemos la cepa todavía. Hay investigaciones y científicos del CSI de la ciencia biológica están intentando saber más. Nadie sabe casi nada, pero nos dicen que tranquilidad. Y que extrememos, nos decía el doctor Justo Hernández, las medidas de higiene. Bien, lo que pasa es que en todo el traslado de la comida mundial nos da la impresión de que la higiene no se respeta especialmente. Santi nos va a contar cosas también aterradoras, hay que decirlo, cosas que provocaron mucha polémica, y quizá este dossier se amplíe, pero ahora vienen novedades muy interesantes, os lo aseguro. Tres y 32. Santi, segunda parte, y además con invitados de excepción, lo que podamos contar de esta investigación que estás haciendo, muy personal también, pero hay que decirlo, ojo, que lo que vas a contar es tan fuerte que no es que lo diga Milenio 3, ni Santiago Camacho, ni Carmen, ni Iker, ni nadie. Lo que se está diciendo y han dicho algunos investigadores. Pues sí, igual que, fíjate, lo que comentamos, ese resumen de Food Inc. que hicimos la semana pasada, pues podemos decir que es información aceptada, muy poco conocida, pero desde luego fidedigna en su mayor parte. Lo que vamos a tratar hoy son temas muy controvertidos que tienen tantos defensores como detractores, que se vierten estudios científicos a favor y en contra de cada una de las tesis. Y que bueno, yo creo que lo mejor que aquel que le interese, que supongo que serán muchos de nuestros oyentes, puede hacer es coger lápiz y papel, ir apuntando aquellos términos que saquemos aquí que le causen más curiosidad, y irse a internet a barajar la información en un sentido o en otro y sacar sus propias conclusiones, que yo creo que como ciudadanos informados es lo que deberíamos hacer. Por cierto, un inciso, porque con todo esto del pepino se me estaba viniendo, no podía evitarlo, a la memoria, aquellas palabras de don Jesús Sancho Roff, ministro de Sanidad y Seguridad Social. El bichito, ¿no? Sí. El mal lo causa un bichito tan pequeño que se cae de la mesa y se mata.
Yo creo que esas palabras que mostraron el desconcierto de las autoridades en los primeros momentos de la tragedia de la colza son bastante descriptivas del mismo desconcierto que tiene que estar cundiendo entre las autoridades alemanas y comunitarias ahora mismo con esta crisis, que algo me dice que no saben muy bien a ciencia cierta de dónde viene. Pero bueno, vamos con el tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de algo que la definición académica, la voy a leer textualmente, dice: un aditivo alimentario es toda sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento ni poseer valor nutritivo alguno, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con objeto de modificar sus características organolépticas o facilitar o mejorar su proceso de elaboración o conservación. Los aditivos se pueden utilizar con fines engañosos aparentando cualidades similares de los productos que utilizan para ahorrar costes. Vamos a hablar de los aditivos, que es un tema que me consta por las reacciones que tuvieron nuestros oyentes al programa de la semana pasada, que interesa a mucha gente. Y para ello hemos empezado pues pidiendo opinión a nuestro compañero de Ser Consumidor, Jesús Soria, que siempre está acechando a los que atentan contra. Un maravilloso, magnífico programa Ser Consumidor, muy grande, y que siempre está precisamente en eso, en la defensa de consumidores, que somos todos, y viéndonos esas trampas que nos tiende el mercado, cómo las podemos evitar. Vamos a ver, Jesús Soria, ¿qué opina de estos aditivos? O sea, muchas de las cosas que nos comemos ahora mismo les tienen que añadir una serie de sustancias, aditivos, conservadores, potenciadores, absolutamente de todo, precisamente para atender en muchos casos la propia demanda del consumidor. Nosotros ya no compramos como antiguamente todos los días y hay una producción que simplemente va cubriendo esas necesidades, sino que en muchos casos lo que queremos es comprar cosas que nos duren mucho, que estén en la nevera, que duren mucho en las estanterías, que no se pasen, y eso obliga a toda esta utilización de sustancias. Todas están bastante controladas, pero es verdad que nunca se sabe el proceso que va a haber o la causa-efecto entre, por ejemplo, determinadas enfermedades y la utilización de determinadas sustancias que todavía hoy se siguen investigando. En cualquier caso, y no tenemos ni mucho menos ser alarmista, el uso de estos aditivos está permitido por las autoridades y regulado por las autoridades sanitarias, no solo españolas, sino comunitarias. Los aditivos alimentarios que se pueden usar en la Unión Europea se recogen en listas positivas, esto es, solamente no son listas de los que están excluidos, sino son listas en las que solo puede estar aquellos admitidos y ninguno otro más, es decir, no se puede añadir nada que no esté en la lista. Y están codificados mediante esos numeritos que llevan una letra E y una serie de cifras diferentes. Pues eso... Que tantas leyendas urbanas han contado, ¿no?, sobre el E no sé cuántos en las latas de refresco. Bueno, pues ahora vamos a ver a unos cuantos es y vamos a conocerles su carnet de identidad y exactamente qué se dice de ellos. Pero a modo de curiosidad, se usan aditivos para todo. Tú sabes que, por ejemplo, las salchichas y muchos alimentos... A ver, yo me voy a empezar a asustar. Yo, haber encargado este dossier a Santi, me parece que me va a traer pesadillas. A ver, Santi, dime. Y muchos alimentos que tienen en la etiqueta o en el envase que pone la palabra ahumados, no han visto una brizna de humo en todo su proceso de fabricación. ¿Cómo? No, se ahuman sin humo. La eterna salchicha gorda, ahumada, ¿me quieres decir? No, hombre, salmón... Sí. Vamos a ver. Salchicha, de lo de las salchichas me consta, y supongo que en determinadas bandas de precio, es decir, también habrá salchichas tipo gourmet que sí que se elaboren artesanalmente. Ya sabemos de qué estamos hablando, del consumo al por mayor, salchicha ahumada. ¿Y qué pasa? Sí. Hay un aditivo que es el sabor de ahumado, que será el E no sé cuántos, que se le aplica a la pasta de la salchicha y le da ese sabor a humo, pero que sin que haya habido humo en ningún momento. Pues como eso, hay muchos saborizantes, potenciadores del sabor, luego otros que evidentemente conservantes, etcétera, etcétera, que no solo son para mejorar su gusto, sino para que sean más fáciles de conservar, incluso prevenir de... Claro, porque de conservar uno lo entiende. Tiene cierta lógica conservar. Ahora, cambiar el sabor ya... Pues no, tampoco tiene cierta lógica conservar lo que dure un alimento.
conservarlo más sí, tiempo. Sí, pero no tiene por qué dañar al alimento. Pero cambiarle O el sabor, sí. cambiar algo que no es. Algo que ya es ajeno a ese alimento ya no puede ser bueno. Sea conservante, sea acidulante, sea... El todas lomo de esas cosas jeringuilla. que lleva, vamos. Cuenta más, Santi. Bueno, en todo esto de los aditivos ha surgido una palabra, ese yo creo que es el primer término que aquellos más curiosos que quieran investigar deberían, que son las excitotoxinas. Suena a cosa mala, ¿verdad? Teóricamente las excitotoxinas son neurotóxicos que afectan a las células nerviosas e incluso pueden provocar su muerte, precisamente, como dice su propio nombre, excitándolas, provocando un aumento desmesurado de su actividad que las lleve a un agotamiento y a su propia destrucción. Pues diversos investigadores, algunos más heterodoxos que otros, afirman que este tipo de toxinas son parte fundamental de algunos de nuestros aditivos. Lo dicen algunos investigadores, no está comprobado 100%, ¿no? No, de hecho, vamos a escuchar la opinión del doctor José Cabrera, que es casi nuestro médico de cabecera de este programa, que él va a servir en algunos de estos casos de contrapeso, porque tiene una opinión bastante poco alarmista o que tiende a ser tranquilizadora sobre estos temas, y vamos a ver qué opinaba sobre estas excitotoxinas. Respecto al mundo enorme y variopinto de los aditivos alimentarios, que por cierto están todos codificados en una legislación europea, que es el Códex Alimentarios, son sustancias químicas todas ellas que están aprobadas para dar más sabor, más color, distintas texturas a los alimentos, y son esos numeritos que vemos en las latas cuando las cogemos, que pone H122, E145, y de todas esas sustancias, pues hay quien quiere ver en ellas, en el fondo, una cosa artificiosa de la alimentación. Entonces hay algunos autores que tratan de defender que estos aditivos alimenticios, y les ponen nombres un poquito así, como excitotoxinas, etcétera, pues pudieran ser causa de algunas enfermedades que tienen que ver con los alimentos. La realidad es que esto es, de momento, más una leyenda urbana que una realidad. Comemos millones de latas y millones de alimentos que están con aditivos, y la verdad es que la vida media sigue subiendo y subiendo. Está ya en 87 años. Pues entre estas denominadas excitotoxinas hay una de ellas que ha cogido un protagonismo dentro de estas. No me atrevo a calificarlas de teorías de conspiración, pero sí se ha puesto en el punto de mira de los más suspicaces, y es el aspartamo. Y dirás, muy ¿qué? Conocido además por unas dietas extremas que están muy de moda. La Coca-Cola Light lleva aspartamo y casi todo lo dulce, Sí, creo pero que en esa sin dieta azúcar, ¿no? en concreto Sí, te dice que todo lo que tienes que hacer, puedes hacer todo tipo de bollos, pero todo con aspartamo. Con aspartamo. Aspartamo, que es el E951 y que está presente en más de 6.000 productos. Prácticamente todo lo que lleva la etiqueta, a día de hoy, todo lo que lleva la etiqueta sin azúcar, está endulzado con este aspartamo. Como un sustitutivo, por lo tanto, del azúcar. Efectivamente. De hecho, en 2007, yo creo que todo esto empezó mucho antes, pero en 2007 se publicaron dos estudios denominados el informe Ramazzini y el informe Barcelona, que cuestionaban muy seriamente la seguridad de este endulzante. Así que también sobre ello hemos preguntado al doctor Cabrera. El aspartamo, que es un edulcorante, empezó a hacer su éxito cuando se pensó que la sacarina producía cáncer. Eran los tiempos en los que se les daba medio kilo de sacarina a la rata al día y al final la rata se moría. Lógicamente la sacarina nunca se demostró que produciera cáncer. Y ahora el aspartamo es un edulcorante que se emplea mucho, y igual que el glutamato, que se emplea mucho también en cocina china, etcétera, y se les está mirando con lupa porque algunas enfermedades gastroenteríticas, inflamaciones, diarreas agudas, tienen que ver con estas sustancias. Pero no se ha ido más allá. Quiero decir, no se ha ido más allá y se está empleando el aspartamo incluso en nutrición hospitalaria como edulcorante. O sea que no se puede asegurar, ni mucho menos, que estas sustancias a las que se está mirando un poquito especialmente sean peligrosas en el momento actual. ¿Y cómo nace el aspartamo? Pues la historia es cuando menos curiosa. A mediados de la década de los 70, en los laboratorios Shirley,
experimentaban con una nueva droga que sirviera para aliviar la úlcera péptica. Casualmente, uno de los investigadores que estaba allí, pues trasteando con sus cosas químicas, se le ocurrió la feliz idea de mojar un dedito en la muestra y llevárselo a la boca. Y dijo, bueno, pues está dulce. Así nació el aspartamo. O sea, así exactamente. Parece de chiste, pero es la realidad. No se sabe que tenga ningún tipo de efecto sobre las úlceras, pero desde luego, como endulzante, se ha convertido en el más popular del mundo. Cogieron e intentaron que la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense, la famosa FDA, la agencia gubernamental que se dedica a este tipo de cosas, pues lo aprobase, y se encontraron con un primer escollo, porque la FDA no se lo aprobaba. De hecho, circulaban diversos estudios que no eran concluyentes, pero que decían que a lo mejor podía producir algún tipo de trastornos, incluidos tumores cerebrales, y que, sobre todo en ratas de laboratorio, pues probablemente a altísimas dosis, como decía el doctor Cabrera en su intervención, pues estas terminaban teniendo daños cerebrales muy severos. Entonces, claro, la FDA no concedió esa licencia para comercializar el producto. Pero dicen esas fuentes más suspicaces que coincide con 1985, en el momento en que un gigante del que hablábamos la semana pasada, Monsanto, compra los laboratorios Shirley, y en ese momento pasó a ser una subsidiaria de esta multinacional, y el aspartamo fue aprobado. A partir de esa aprobación, pues llegó su momento de popularidad. Y claro, viendo a este señor científico mojando el dedito en la muestra, ¿en qué estaba mojando el dedito? Pues el aspartamo está compuesto por metanol, ácido aspartico y fenilalanina, que parece ser que son tres compuestos que se resultan tóxicos por separado, pero que su combinación pues no solamente no es tóxica, sino que es bastante agradable al sabor. Pero también hay voces entre estos estudios absolutamente válidos, pero que muy controvertidos y que tienen muchos detractores, que dicen que a determinadas temperaturas altas esos compuestos, el aspartamo no es precisamente lo más estable del mundo, dicen esos estudios, y se van descomponiendo y reintegrándose a esos componentes originales, como es el propio alcohol metílico, que ya sabemos que es altamente tóxico, que lógicamente podrían producir pues algún tipo de trastorno. De hecho, y esto siente adentro del terreno, y lo cito a modo de curiosidad, de las teorías de conspiración. Tú has oído hablar del síndrome de la guerra del Golfo, ¿verdad? De esa extraña enfermedad que se parecía a la gente naranja. Pues hubo autores que incluso lo asociaron a este tipo de productos, porque decían que las tropas norteamericanas prácticamente pues se alimentaban de productos light, y que esos productos light habían estado almacenados durante días abajo las altísimas temperaturas del desierto. Cuando eran consumidos ya no tenían ni muchísimo menos las propiedades químicas que tenían, lógicamente, al ser fabricados, sino que eran otra cosa distinta de la que ponía en la etiqueta. Se habían transformado. Efectivamente. Y que eso, y no agentes químicos ni radioactivos, podía haber sido lo que tanto había afectado a las tropas norteamericanas. Nuestro siguiente amigo es el E621, y este también es prácticamente universal. Se agrega a alimentos salados, preparados, procesados, como prácticamente todos los congelados, todas las mezclas de especias, las sopas de sobre también prácticamente en su totalidad, las de lata, los aliños para ensalada, los productos a base de carne y pescado, y todos los que hemos estado últimamente en algún restaurante asiático lo hemos comido casi por fuerza. Estoy hablando del glutamato monosódico. Es curioso porque el glutamato monosódico también entra dentro de este campo,
Y realmente, aparte de que, bueno, algunos estudios le achacan diversos riesgos, yo creo que el más reciente y sobre todo el que nos pilla más cerca, que es un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, llevado a cabo por el profesor Jesús Tresguerres de la División de Endocrinología Experimental de la Facultad de Medicina, revela una cosa cuando menos curiosa. A que la obesidad se ha convertido en uno de los grandes males de la sociedad del siglo XXI, sobre todo de la sociedad que tiene comida que llevarse a la boca. Desgraciadamente hay muchos países que eso no es tan fácil. Pues parece ser que el glutamato monosódico puede tener muchísimo que ver en esto, porque cumple su función y la cumple extremadamente bien, y su función no es otra que hacer más agradables los alimentos. Los hace tan agradables que no solamente te hace desearlos más, sino que aumenta la sensación física de apetito. Tardas más en llenarte, necesitas más comida. Esa, ya te digo que es una de las conclusiones de un interesantísimo estudio español muy reciente, es decir, de ese encontrarán relativamente poca información en Internet, pero que se apunte en el nombre glutamato monosódico también para investigar. Santi, te veo tan volcado con esta historia. Es tan alucinante lo que estás descubriéndonos que vamos a fragmentar el dossier. Va. Seguimos la semana que viene. Estupendo. Es que esto da mucho miedo. Claro, es que da mucho miedo. La semana que viene... Santi, por es capítulos. Que no vamos a comer. La semana que viene continuaremos un poquito con el glutamato y hablaremos del síndrome del restaurante chino. Y lo dejamos ahí. Quiero que estéis muy pendientes. Yo no sé si se llamará esto, porque Santi tiene 200 secciones, pero algo así como Santiago Camacho denuncia. Pero de verdad que esto es tremendo. Estamos aprendiendo. Son cosas que además con la balanza equilibrada. Estremeciendo. Sí, pero con la balanza equilibrada con personas como el doctor Cabrera, Jesús Soria, que dicen, bueno, tranquilos, vale. Creo que es un dossier por entregas maravilloso, que estremece, que cada uno saque sus conclusiones, y me gusta mucho ver a Santi tan metido en la historia. Así que, Santi, tercera entrega la próxima semana. ¿Te parece? Perfectamente. De momento, vamos con qué ha pasado tal día como hoy, pero en otras ocasiones. Despejemos un poco, han sido 20 minutos que yo estaba de verdad atenazado. Digo, es que ¿qué producto va a comentar ahora? Bueno, pues Santi metido a fondo en la conspiración alimentaria, desde luego para saber más. No hay que intranquilizarse, hay unos controles, pero queremos saber. Ahora con Carlos Largo, efemérides, pasó tal día como hoy. 5 de junio de 1898, nace Federico García Lorca, uno de los poetas españoles más prolíficos, cuyo cadáver aún continúa sin ser encontrado. Es el poeta del misterio. Por ejemplo, su voz no ha aparecido. De todos los poetas de su generación, Lorca era el que más recitaba en público. No recitaba, era el poema, era su poema en persona, transmitido a los demás. Y no han encontrado la voz. Están buscando el cuerpo. Vamos a ver si lo encuentran. 5 de junio de 1968, Robert Kennedy resulta herido de 3 disparos en el Hotel Ambassador de Los Ángeles. Un día después, moriría. Cuando está a punto de darle la mano a otro cocinero, Sirham saca su revólver y abre fuego. Está a apenas 1 metro de su objetivo. Kennedy recibe 3 disparos y se desploma sobre el suelo. Pero Sirhan sigue disparando y alcanza a 5 personas más. Al mismo tiempo grita, puedo explicarlo, dejadme explicarlo. Lo hago por mi país, adoro a mi país. 5 de junio de 1977, varios periódicos publican una sorprendente información, la supuesta aparición de extrañas luces antes del gran terremoto de Tangshan, en China. Porque una de las explicaciones que se da a las luces que se ven en algunos terremotos es un gas con grandes componentes de fósforo, fosfino creo que lo denominan los químicos, y que en contacto con la superficie de la Tierra explosiona y arde. 5 de junio de 2005, la nave del misterio daba la noticia sobre el avistamiento de un felino de grandes dimensiones en un barranco de Banastas, en Huesca, un hecho que se unía al curioso fenómeno de los denominados alien cats. Joaquín García, una de las personas que lo han visto, asegura que se trata de un gran felino, como un león o un puma, de gran zancada y envergadura, y que lleva unos 5 meses merodeando por la zona. Por su parte, Arturo Notiboli, jefe de Seprona, ha indicado que se han batido barrancos, carrascales y zonas de agua donde el animal hubiera podido acudir, pero de momento no se ha encontrado ni siquiera una huella. 3:55 ahora mismo.
Carlos Largo, nuestro compañero, lo pone en bandeja. Alien Cats, felinos de origen desconocido que están apareciendo en España, en el Reino Unido, filmaciones, vais a verlas mañana en Cuarto Milenio, y tenemos una invitada especial, muy especial. Yo voy a presentarla en primicia. Se llama Akira, pesa 90 kilos, no os digo qué animal es, pero es lo más bello quizá del reino animal que ha pasado por nuestro plató. Espectacular, enigmática. De verdad que es como tener un trozo ahí de la naturaleza salvaje y llena de enigmas. Mañana, Alien Cats, con filmaciones alucinantes y un montón de cosas. A las 12 nos vemos en Cuarto Milenio. Y un poquito de alegría para toda la gente que anda ahí peleando con mil cosas y que se une 3 horas de madrugada con nosotros para aprender, para vivir, para disfrutar con todo tipo de misterios y con el aprendizaje y la curiosidad como rumbo, como objetivo. Vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestras reflexiones. Y los miedos, porque Marta Aliaga dice: ay, madre Santi, no me digas eso, que yo a veces cuando tengo el gusanillo me cojo salchichas del paquete y para adentro. Para adentro sin cocinar. Sin cocerlas ni nada. Eso también lo he hecho yo, ¿eh? A partir de hoy me parece... Las extragordas. Ay, yo nunca he hecho eso. Es a partir de hoy me parece a mí que me lo pensaré 2 o 3 veces y las coceré por si las moscas. Francisco López Jerez dice: me da más miedo con todo el tema de la investigación sobre la conspiración alimentaria y todo lo que decís que con lo de las psicofonías. ¿No creéis que eso sí que da miedo? Últimamente no hacen nada más que dispararse los datos de cáncer. Aunque no son miedos comparables, es verdad que son diferentes tipos de miedo. Igual de horrendos, ¿eh? De todas formas, investigando durante la semana sobre este tema, no me acuerdo, prometo traer el dato la semana que viene, no me acuerdo de quién era la afirmación, pero era terrible. Y decía que la naturaleza, de alguna forma, está compensando que hemos inventado nuevos métodos para aumentar nuestra longevidad, inventando enfermedades nuevas para matarnos. Y me pareció una frase tan brutal para que mantener nuestro nivel por lo menos todavía controlado, que me llamó la atención. Prometo traer la fuente la semana que viene. A través del Twitter, un oyente que nos decía que vive en Düsseldorf y a día de hoy los pepinos prácticamente los regalan. Un pepino cuesta 10 céntimos, que están que los tiran. Vamos a ir con los ganadores. Iker. Hola, soy una milenaria desde el principio del programa, un programa sencillamente genial. Es cierto que el Área 51 no se llamó siempre así, pudo ser llamado también Paradise Ranch. Enhorabuena por el programa, Fernando Martín nos lo decía. El Área 51 ha tenido muchísimos nombres en clave. Paradise Ranch era uno de ellos, Dreamland es el más conocido. La caja lo llamaban los pilotos de pruebas, es decir, ha tenido diversos nombres en clave. Marcos Sánchez, hola milenarios, a la pregunta de qué es el aerogel. Es una sustancia sólida, translúcida, formada en el 99% de aire, que tiene la particularidad de soportar 900 veces su peso a pesar de su baja densidad. Caramba. Es utilizado en la industria aeroespacial como aislante térmico. O sea, que va y lo puedes ver en el Museo del Observatorio de Robledo de Chabela. A la Santi para allá. Y el último de los libros es para María, que nos dice: preparando unas preguntas de oposiciones en un cassette, me salió una voz al escucharlas, dijo: yo te veo. Yo estaba sola en casa cuando todo esto pasó, nos contaba María. Estaba estudiando, grabó por accidente y salió una voz que decía: yo te veo. Yo te veo. Bueno, pues sea paranormal o no, da bastante nos miedo. Dicen, además es para una buena causa. Día 10 de junio a las 17 horas, a las 5 de la tarde, Plaza de España de Madrid. Va a haber una recogida de firmas en favor del lobo ibérico. Ah, qué bien. Que pretende promover una convivencia pacífica entre el hombre y el lobo. El movimiento es impulsado por ciudadanos anónimos pero concienciados con el problema. Que pongan en Facebook Protección Lobo Ibérico y se enterarán de muchas más cosas. Hombre, convivencia pacífica no lo sé, pero que el lobo viva y que sea libre, desde luego. Conmigo fueron muy pacíficos. Desde luego. Libres como lobos, o por lo menos peleando para que nos dejen ser libres siempre en la cadena SER, desde luego. Hemos hecho un programa más y creo que van unos 815, cosa que no está nada mal. Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, Santiago Camacho, compañero. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañanita. Carmen, hasta mañana. Mañana nos vemos con esa invitada especial. Akira nos espera, la mirada más especial de los últimos años. Mañana en Cuarto Milenio. Como amarilla. Espectacular, como de otro mundo. Un abrazo.